Señor Jesucristo. Pero oye lo que nos dice la palabra de Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, hay un sinnúmero de ideologías y filosofías y creencias humanas que están reinando en este tiempo en que todo tiene que ser visual, en que todo se tiene que ver. La invitación es a eso, hacer la diferencia en un mundo que se dirige, que sigue la corriente, aún esa corriente le lleve a la muerte física y probablemente a la muerte espiritual si no muere en Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No podemos pelearnos con los políticos, no podemos odiarlos. Nosotros tenemos que ser instrumento de Dios, no pensar como piensa el mundo en este momento. No es que seamos tontos, no es que no seamos inteligentes, no es que no haya gracia en nosotros, es que estamos llamados a hacer la diferencia, porque somos la luz, porque somos la luz de Cristo que está en nosotros. Debe de iluminar a aquel o aquella que está en necesidad de Cristo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y allí es donde está muchas veces nuestra enfermedad, que queremos vivir en el mundo y queremos vivir en Dios, queremos seguir el mundo y queremos seguir a Dios. Podemos disfrutar de las cosas buenas y bellas que nos ofrece el mundo, que vienen de parte de Dios, sin dejar que ellas se conviertan para nosotros en dioses, en ídolos que nos roben a nosotros la bendición de Dios. No, cambiamos nuestra manera de vivir. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar esa manera de vivir? Como dice el versículo 12 del capítulo 12 de la carta de San Pablo a los romanos. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen de orar nunca, nunca dejen de orar. O sea, que para cambiar nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, para estar en sintonía, alabado sea Cristo, con Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? No dejen nunca de orar, dice San Pablo. Y esa oración continua, esa oración espontánea, esa oración en medio de nosotros, ¿qué hace? Que va moldeando nuestra manera de pensar. Y lo primero que hacemos es que nos damos cuenta cuándo estamos obrando bien y cuándo vamos a obrar mal, cuándo estamos obrando de parte de Dios, cuándo estamos orando y estamos obrando de parte del mundo. Por eso nos invita la palabra de Dios a dejarnos transformar, cambiar por medio de Dios. O sea, por medio de la oración. ¿Por qué? Porque la oración, alabado sea Cristo, es la llave. Es esa llave la cual tú y yo necesitamos apoderarnos de ella para que así podamos entonces, alabado sea Cristo, para que así entonces podamos nosotros, tú y yo, abrir el cielo y ponerlo a Él, el cielo, a disposición nuestra, para que abriendo los cielos bajen las bendiciones que transforman, que cambian, que edifican, que sanan, que restauran la vida, que une a la familia, que
trae la paz a la familia y a la sociedad, que rompe con esos vicios de licor y drogas, que nos mantiene a nosotros alerta y al tanto cuando el enemigo de la gracia se va a hacer presente. Alabado sea Cristo. Es la oración la llave por la cual nosotros abrimos el cofre celestial de Dios. Por eso es importante que nosotros, así como asiduamente vamos nosotros, tú y yo, al televisor, y a veces pasamos hora muerta, los hombres mirando el deporte, las hermanas mirando las novelas, otros mirando los juegos, otros los jóvenes jugando. Así es necesario que tú y yo pasemos tiempo en oración, que saquemos de adentro de nosotros, por la gracia del Espíritu, alabado sea por siempre, la pereza que pueda haber en nosotros, una pereza que no nos deja acercarnos a la oración, para así acercarnos al trono de la gracia, y acercándonos al trono de la gracia, alabado sea Cristo, recibamos bendiciones celestiales, aquellas que nos están haciendo precisamente falta en este momento. La vamos a lograr por medio de la oración, por medio de la oración a Cristo. Vivan alegres por la esperanza que tienen, y eso es lo que hace la oración, que nos mueve a nosotros, a ti y a mí también, alabado sea Cristo, a ella, a la oración, para que esa esperanza traída a nosotros por medio de la gracia de Cristo no muera. Hay mucha gente que ha perdido su esperanza, que se han desilusionado por algunos hombres y mujeres dentro de la iglesia, pero si están en oración, si están en comunión con Dios, nunca Dios le va a permitir que pierdan su esperanza. ¿Por qué? Porque cuando ve al hombre, detrás de ese hombre, alabado sea Cristo, ¿qué hace? Que puede ver a Dios obrando. Aún David, que traicionó a aquel hombre que le servía a él, acostándose con su esposa. Aún David, que lo mandó a poner en la fila a Uría, a donde estaba el combate más asiduo, más recio, para que muriera. Dios no le quitó su bendición. Al contrario, de ese pecado surgió el rey Salomón. Y Dios le dijo, por este te voy a bendecir, es este el que me va a construir a mí el templo que tú deseas en tu interior, el templo que tú tienes en tu corazón, es él que lo vas a construir. Y hoy, hermanos y hermanas, si tú no te fijas tanto en el pecado, sino en la gracia de Cristo, hoy si tú te fijas en la gracia de Dios, hoy si tú te fijas en que Dios te ha dado el aliento de vida, te ha dado el trabajo, si te fijas en eso, tú vas a permanecer de pies. Fíjate en la gracia. No deje que esos hermanos que andan confundiendo, a aquellos hermanos católicos, te confundan a ti. No lo permita. Escucha que dice la palabra de Dios. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y es lo que tú tienes que preocuparte en tus oraciones, en tu búsqueda dentro de la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para contigo, hermana y hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con tus seres queridos, tus hijos e hijas, tu esposa y esposo? No mire tanto el pecado ajeno. Recuérdate que los que participamos a diario en la Santa Misa decimos, Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, la que ha mantenido por 2000 y pico de años levantada.
contra vientos y marea, contra vaguadas, contra lluvias, contra ventarrones, contra ciclones, contra persecuciones. Dios la ha mantenido. ¿Y tú sabes por qué? Por algo que decía el Santo Padre Pío. Él decía, el oxígeno para el alma es igual a la oración para el espíritu. La oración es el oxígeno para el alma. Yo no sé si alguna vez tú, cuando niña o niño, tomaste un pececito en tus manos, un pez, si no lo has hecho, solamente para que vea lo que es faltarle el aire a un hombre o a una mujer. Y el pez abre las aletas, abre los bronquios porque se está asfixiando. Y una vez que tú tiras ese pececito dentro del agua, ¿qué es lo primero que hace? Que se va a los profundos de la pecera del río. ¿Sabes para qué? Para coger aliento. Por eso es importante que tú también cojas aliento de vida por medio de la oración, para que en ella encuentre cuál es la voluntad de Dios, para que en ella enseñes a tus hijos e hijas la voluntad de nuestro Padre Celestial. Decía Santa Teresa, las almas sin oración son como un cuerpo tullido que aunque tienen pies y manos, no se pueden mover, no se pueden menear. Si no hay oración, no hay vida. Si no hay oración, no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Si no hay oración, no hay entendimiento de Dios. Si no hay oración, no hay paz, no hay gozo en medio de las pruebas, no hay alegrías en medio de la tormenta. Si no hay oración, no hay oxígeno espiritual, no hay presencia del Espíritu. Porque es el Espíritu que te conduce. Eres tú que tienes que pedirle a Dios, invitar al Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven en este momento. Ven Espíritu poderoso y glorioso. Ven y lléname de tu presencia. No solamente para que puedas hablar en lenguas, no solamente para que te puedas convertir en un sanador o libertador, pero para que puedas tener el oxígeno que te conduzca a la presencia de Dios. Y yendo a esa presencia de Dios, tú encuentras entonces cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios, no solamente para contigo, sino para todos aquellos que te rodean. Porque como Jeremías, te decíamos, Él te eligió desde el vientre de tus padres. Sí. No esperemos la tragedia, la enfermedad, el perder el empleo, no, o que nos suceda un accidente, un caso, no esperemos eso. Ahora mismo, tú puedes entrar ahora mismo en el nombre de Jesús, te garantizo que tú puedes entrar a esa presencia divina que es Dios, y ser escuchado. Y ser escuchado, porque eso es lo que Él quiere hacer, escucharte. Él quiere que tú pongas en práctica la fe. Mira, regresando al salmista, en el Salmo 17, verso 6 dice: oh Dios, a ti mi voz elevo, porque tú me contestas. Préstame atención, escucha
mis palabras.